Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos. Bueno, esperamos unos minutos que se conecte el resto de la clase. ¿Han podido acceder a la plataforma? ¿Vieron el material? Sí, doctora, algo revisando lo que usted subió. Bien. Yo se los voy a ir subiendo de manera lo más ordenadamente posible, cosa de que ustedes dispongan de ese material previo a la clase y lo puedan revisar. Bueno, ustedes verán qué tiempos manejan, pero para que tengan el material ordenado y disponible cuando lo necesiten. Ya, doctora, está bien, gracias. ¿Qué tal les resultó la clase pasada? Un poquito compleja, doctora, debe ser porque bueno, ¿no? Todo lo que ocurre a través del metabolismo, eh, el círculo que hay que ir estudiando, qué enzimas intervienen, entonces como ha sido puro esquemas, entonces un poquito complicado, pero bueno, tenemos que estudiar, para eso estamos, ¿no? Sí, mucha información. eh, es, digamos, es una clase, quizá fue una clase más compleja que el resto, para que no se asusten. De todas formas, la idea es que de toda esa información ustedes retengan ¿no? Las ideas principales, sobre todo todo lo que respecta, digamos, al impacto que tiene la insulina, digamos, en los tejidos blancos, ¿no? Que me parece que eso que por ahí es complicado, hay muchas rutas metabólicas involucradas, pero bueno, la importancia principal es que conceptualmente entiendan cuál es el efecto de la insulina en todos los tejidos, porque eso va a ayudar digamos, a entender, digamos, bien qué es lo que pasa en la diabetes, ¿no? De hecho, en la clase de hoy vamos a tomar algunos de esos temas y bueno, también nos va a venir bien como una forma, me parece, de repasar algunos mecanismos complejos. Así que bueno, Sí, eso estaba viendo, doctora, y está un poquito ya más sencillo, porque sí, está ya no
a las pruebas, a los métodos que tenemos que utilizar, más que todo en la parte laboratorial, ¿no? Y Sí, qué es lo que tenemos de tomar en cuenta ya para determinar una prediabetes, una diabetes, ¿no? Y ir evaluando todos esos parámetros. Doctorita, lo que yo de la anterior clase pude bajar las diapositivas, sí. pero no sé, no pude bajar la clase grabada. Intenté 2 veces hace 2 días, hoy no pude, pero voy a intentar otra vez, no sé por qué sería. Tal vez mis compañeros pudieron, pero la clase grabada no pude hoy. No sé por qué sería. ¿Y el resto de la clase, alguno intentó descargarla? Igualmente yo la tengo guardada en mi computadora, así que yo se la subí a través de un link de, ¿cómo se llama? De la plataforma de WeTransfer. Eh, Avísenme, no sé si alguno ha tenido o ha intentado descargarla. Si hay algún error ahí, lo resolvemos. Igual la clase yo la tengo, así que intentamos volver a subirla si hay un problema con el link. Sí, en el WeTransfer estaba, y tal vez sería mi internet, decía cargando, pero le daba clic para que siga y nunca descargó nada. Pero sí como le digo, el tema, las diapositivas que nos pasó en PDF, eso sí, ¿no? Eso Eso sí, sí lo bueno, pude. eso Sí, avísenme. Quizá también es una clase, era un archivo extenso. Yo le subí, digamos, al descargar la grabación de la plataforma Zoom, baja, digamos, una serie de archivos, yo le subí todos. Hoy voy a subirles solo, digamos, el video. Quizá eso lo hace un poco menos pesado. No tengo tanta experiencia, digamos, en la grabación y en compartir las grabaciones, así que llegó el caso, hoy lo voy a hacer de otra manera, y bueno, cualquier cosa, si no tienen acceso a la grabación de la primera clase, me lo avisan. Y lo volvemos a intentar, sí, porque yo las grabaciones las conservo, las voy a conservar hasta el final de la cursada. ya doctora, está bien. Gracias. ¿Cómo no? ¿Ustedes todos trabajan en laboratorios de endocrinología? ¿Se dedican a la endocrinología? Eh, por ejemplo, yo, doctora, trabajo en un laboratorio de la Caja Nacional de Salud. Hacemos distintas pruebas de hormona. Es un laboratorio completo. Hacemos pruebas de rutina, pero tenemos un área, ¿no? Específica para hacer las pruebas endocrinológicas. No hacemos todas, sí, Bien, pero las que nos solicita nuestro endocrinólogo, ¿no? Que él es clínico. Atiende a los pacientes adultos, no atiende a pacientes pediátricos, digamos, ¿no? bien. ¿Y el resto trabajan en laboratorios, o se dedican a hacer estudios generales o más enfocados a a la endocrinología? Yo como para saber, digamos, en qué ámbito se desempeñan y conocerlos un poco más. ¿Alguien que tenga ganas de contar? Mientras esperamos.
unos minutitos a ver si se suma alguien más a la clase. Bueno, esperamos hasta las 9 menos cuarto y arrancamos la clase. Bueno, 9 menos cuarto es hora argentina, para ustedes sería 8 menos cuarto. También les comento que les subí a la plataforma el cronograma con el esquema de las clases que vamos a tener en este módulo, ¿sí? Con la fecha de cada una de las clases, la fecha del trabajo grupal y la fecha del examen. Respecto del trabajo grupal, les voy a dar una consigna eh, ya cuando estemos promediando la quinta clase. Va a ser un trabajo sencillo. La idea es que bueno, lo puedan resolver en grupos que les voy a asignar y lo podamos compartir en la clase número 7, ¿sí? Antes del examen, tomar también esa actividad como una forma del repaso de los contenidos de este módulo. Bueno, siendo la hora, vamos a comenzar con el tema de hoy. Bien. Bueno, la segunda clase del módulo de metabolismo de los hidratos de carbono, la idea es abordar algunos conceptos relativos al síndrome metabólico, retomar un poco el tema de insulina resistencia que ya venimos desarrollando en la clase anterior y ya entrar, digamos, en lo que el laboratorio respecta, como para mencionar y analizar qué pruebas tenemos disponibles en el laboratorio para hacer la evaluación de un estado de insulina resistencia.
Bueno, para comenzar con la clase, la idea sería definir en qué consiste el síndrome metabólico, ¿sí? Síndrome metabólico se define como un conjunto de alteraciones metabólicas que tienen algunas características en particular. O sea, son alteraciones metabólicas que se constituyen por, digamos, la presencia de obesidad de distribución central, alteraciones en el perfil lipídico que tienen que ver con disminución del nivel de colesterol de HDL, elevación de los triglicéridos, presencia de lipoproteínas LDL pequeñas y densas, que como ustedes saben son lipoproteínas que suelen aparecer, digamos, en el contexto de un cuadro de diabetes. También, como otra alteración que forma parte del síndrome metabólico, son alteraciones o aumentos de la presión arterial, presencia de resistencia a la insulina, con o sin alteraciones en los valores de glucemia, o sea, con o sin alteración de intolerancia a la glucosa. Y también dentro del síndrome metabólico se pueden encuadrar estados proinflamatorios, estados protrombóticos y disfunción endotelial. Hay distintas formas de clasificar o de definir, mejor dicho, el síndrome metabólico, ¿sí? Tener en cuenta que los cinco principales criterios para diagnosticar el síndrome metabólico van a ser, digamos, la presencia de obesidad abdominal, dislipemias, definidas como aumento de triglicéridos y colesterol de HDL disminuido, alteraciones de los niveles de presión arterial y alteraciones en la regulación de la glucosa. De acuerdo a qué escuela o qué sociedad defina el síndrome metabólico, podemos tener ligeras variaciones en alguno de los criterios, ¿sí? Fíjense, la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, lo que plantean, digamos, para la definición del síndrome metabólico son criterios similares, ¿sí? En ambas sociedades lo que plantean como para definir el síndrome metabólico es la presencia de obesidad abdominal más 2 de los 4 parámetros restantes, ¿sí? de los valores restantes. Pero sí o sí siempre tiene que estar presente la obesidad abdominal. Y esto se diferencia de lo planteado por, digamos, las guías ATP, digamos, que son guías estadounidenses que, digamos, van a ser utilizadas para hacer evaluación y el manejo de los valores, digamos, del perfil lipídico. En este caso, las guías ATP, en la definición del síndrome metabólico, digamos, consideran la presencia de 3 de los 5 aspectos que lo definen, ¿sí? Bueno, y esto está dado, digamos, la diferencia no es demasiado marcada, pero bueno, tener en cuenta que las guías que vienen planteadas, digamos, o las guías que son definidas a través de sociedades que están relacionadas con la diabetes, toman a la obesidad abdominal como un criterio diagnóstico fundamental, y esto viene, digamos, en relación a lo que hablábamos la semana pasada, y la importancia que tiene digamos, el sobrepeso y la obesidad abdominal en el desarrollo de la insulina resistencia. ¿Sí, vamos bien? Estoy escuchando, puede ser que alguien tenga el micrófono abierto, se escucha una interferencia en el sonido. Bueno, seguimos adelante. Ahí me escuchan, ¿no? Había silenciado mi micrófono, perdón. Bueno, ¿y por qué es importante, digamos, iniciar la clase hablando de síndrome metabólico? Hay que tener en cuenta que el síndrome metabólico en la actualidad tiene cada vez más importancia porque es definido como un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes de tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Esto también lo mencionamos en la clase pasada y vimos que la enfermedad cardiovascular es una de las principales complicaciones crónicas que se asocian a la diabetes de tipo 2. ¿Sí?
Con lo cual va a ser importante hacer diagnóstico de síndrome metabólico y dar tratamiento a aquellos pacientes que lo padecen, ¿sí? Entonces, básicamente, enfocar la importancia en poder identificar los factores de riesgo para el síndrome metabólico, el diagnóstico oportuno y dar tratamiento integral de aquellos criterios, digamos, que el paciente presenta. O sea, las sociedades de, digamos, de diabetes hacen hincapié en la importancia que tiene el síndrome metabólico, porque también lo consideran como una oportunidad para hacer screening, ¿sí?, de diabetes de tipo 2 en una población, ¿sí?, que tiene un alto riesgo para su desarrollo. ¿Se acuerdan que esto también lo conversamos en la clase pasada cuando les contaba que, o les mostraba, ¿se acuerdan ese formulario donde, digamos, se planteaban, digamos, a la población en general preguntas respecto de la posibilidad de contar, o vamos a tener ciertos factores de riesgo, digamos, y todo un trabajo de información y de educación que se está haciendo en la población, dada la alta prevalencia que tiene esta enfermedad y la importancia que tiene su abordaje precoz, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta que también si recordamos los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes que mencionamos en la clase pasada, muchos de ellos están relacionados con signos, digamos, o criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Hay que tener en cuenta que en una persona la presencia, digamos, del síndrome metabólico va a aumentar entre 2 a 6 veces el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Bueno, y en cuanto a la epidemiología, lo que les traigo son datos relevados de América Latina. Lo que se ve es que en general los datos de prevalencia van a ser consistentes en los distintos países de América Latina, que puede haber variaciones que van a estar relacionadas con la definición que se utilizó para, digamos, definir, ¿no? Valga la redundancia, el síndrome metabólico, los rangos etarios que se utilizaron, la proporción de población femenina masculina que se incluyó en los distintos estudios poblacionales que ayudan, digamos, a un poco estudiar y definir la epidemiología y la presencia del síndrome metabólico en la población general, ¿sí? Fíjense también, como ocurre con la diabetes, la alta prevalencia que tiene este cuadro, digamos, de alteración metabólica, ya que se calcula que 1 de cada 3 personas de más de 20 años tiene o cumple con algunos criterios diagnósticos de síndrome metabólico, ¿sí? Más allá de cuál sea la definición que se utilice para digamos, definirlo o documentarlo. Lo que se ve es que la prevalencia del síndrome metabólico va a aumentar con la edad, es más frecuente en las mujeres, ¿sí? Y un poco digamos, el comportamiento epidémico que tiene el síndrome metabólico se explica por distintos factores. Y esto, vuelvo a repetir, tengan presente que es, digamos, algo similar a lo que ocurre con la diabetes de tipo 2, la alta prevalencia y el aumento, digamos, exponencial que está sufriendo la enfermedad en los últimos años, ¿sí? Tener en cuenta que algunos factores que van a favorecer el aumento de los casos de síndrome metabólico están relacionados con la raza, con la malnutrición materno-infantil, con algunos hábitos relacionados con el estilo de vida, como puede ser el tipo de alimentación, el sedentarismo, ¿sí? Y otra cuestión también a tener en cuenta es el envejecimiento de la población, ¿sí? Bueno, y entrando en lo que al laboratorio clínico respecta, digamos, mencionar algunos estudios que van a servir, ¿sí?, para, digamos, la evaluación del síndrome metabólico. Básicamente, desde el laboratorio tenemos posibilidad de identificar algunos componentes del síndrome metabólico y también, a través de la realización de otras determinaciones, poder evaluar el grado de afección de algunos órganos blancos. Bueno, uno de los criterios diagnósticos tiene que ver con la evaluación de los valores de glucemia, con lo cual una glucemia plasmática de ayuno, digamos, va a permitir conocer el estado metabólico de ese paciente respecto, obviamente, al metabolismo de los hidratos de carbono y servir esto, digamos, como uno de los puntos de
clasificación del síndrome metabólico. Obviamente que frente a ese resultado, el resultado obtenido en el estudio de la glucemia de un paciente, la idea es proceder de acuerdo a las guías para poder categorizar a ese paciente como un paciente con glucemias normales, un paciente en estado de diabetes o de prediabetes. Otras determinaciones que van a poder realizarse desde el laboratorio clínico es la evaluación del perfil lipídico, ¿sí? Con la medición del valor de colesterol total, el valor de triglicéridos, el valor de HDL, ¿sí? Y los cálculos de las fracciones de LDL y algunas otras parámetros como puede ser el colesterol no HDL, que va a estar dando la idea al médico, digamos, del riesgo aterogénico que tiene ese paciente. El ácido úrico también es una determinación, digamos, del laboratorio de rutina que permite evaluar aspectos relacionados con el síndrome metabólico, sobre todo, digamos, el ácido úrico, el uso del ácido úrico está relacionado con la evaluación de la función renal, si bien no es el único parámetro que puede utilizarse con ese fin, y bueno, junto con un ionograma también nos va a permitir, o va a permitir al médico, digamos, pesquisar alteraciones tempranas que se producen en el manejo de estos iones, digamos, de estas moléculas, cuando hay, digamos, alteración de la funcionalidad renal. También la medición de enzimas hepáticas y de las transaminasas va a ser de utilidad, teniendo en cuenta que la actividad de LT va a permitir, en este contexto, poder identificar pacientes que pueden estar en riesgo de desarrollar hígado graso. Y otro parámetro que también es de mucha utilidad es la medición en una orina aislada, en la primera orina de la mañana preferentemente, de la relación albuminuria-creatininuria, ¿sí? Como un índice que nos va a estar marcando, nos va a dar la posibilidad de detectar alteraciones renales de manera precoz. Y un último parámetro que también puede ser disponible en algún laboratorio, digamos que también es de utilidad, es la medición de PCR ultrasensibles y con métodos ultrasensibles que va a ayudar a identificar pacientes en, digamos, mayor riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Esto, digamos, ayuda a hacer una evaluación bastante completa del estado metabólico del paciente, bueno, y no deja de ser, digamos, el poder determinarlos en el laboratorio va a ser de aporte para hacer, digamos, diagnóstico de esta condición metabólica. Bueno, de esto viene bien un poco lo que estábamos hablando al principio de la clase, un repaso respecto de la fisiopatología de la diabetes de tipo 2, ¿sí? Esto lo vimos la semana, perdón, sí, el jueves. Dijimos que la diabetes es una patología en la que hay un trastorno metabólico, ¿sí? Que en el caso de la diabetes de tipo 2 se va a dar de manera progresiva, ¿sí? ¿Se acuerdan de este esquema? Nosotros decíamos que la diabetes de tipo 2 es una enfermedad que digamos, se va a dar de manera progresiva y que tiene una presentación heterogénea. También se acuerdan que yo les mencioné que el hecho de que la enfermedad se vaya instalando de manera progresiva muchas veces hace que se llegue tardíamente al diagnóstico o que la enfermedad se subdiagnostique, ¿sí? Porque el paciente ya va a venir con valores de glucemia elevados previo a la posibilidad de hacer diagnóstico. Y en este contexto, digamos, de esta alteración metabólica, el desarrollo de la diabetes de tipo 2 se va a dar porque hay digamos, un cuadro de insulinoresistencia que hace que en algún momento la producción de insulina por parte digamos, del páncreas del paciente no sea suficiente para mantener los valores de glucemia dentro de rangos normales, ¿sí? Entonces hablamos de una patología, digamos, que tiene un cierto recorrido, digamos, y que esas alteraciones metabólicas que se presentan en el paciente, que van a llevarlo a una insulinoresistencia, esto sostenido en el tiempo va a evolucionar a una diabetes de tipo 2. ¿Se acuerdan que, bueno, este esquema ya se los presenté, lo traigo, digamos, nuevamente a esta clase porque también nos sirve de repaso? Yo les mencioné que en la insulinoresistencia es fundamental el hecho de que existe en los pacientes un cuadro, digamos, de estrés metabólico, ¿sí? Y un cuadro inflamatorio leve,
que se acuerdan que se va a dar de manera local primero, digamos, en el tejido adiposo, y eso se va luego a hacer, digamos, se va, digamos, a instalar como un cuadro de inflamación sistémica leve, digamos, de manera sostenida, ¿sí? Entonces esos cambios inflamatorios que se producen en el tejido adiposo de un paciente que tiene sobrepeso o un paciente obeso, va a llevar a que, digamos, este tejido secrete una mayor cantidad de mediadores inflamatorios que en definitiva van a estar teniendo impacto en los órganos blancos de acción de la insulina, ¿sí? Vimos que repasamos un poco el efecto que tienen las citoquinas proinflamatorias en, digamos, el tejido muscular, en el músculo esquelético, que es uno de los tejidos blancos de acción de la insulina, y que eso va a llevar a una alteración en la capacidad de estos tejidos de captar la glucosa, y de esa forma, digamos, esto de manera en el tiempo y sostenido, va a producir daño tisular y una disminución de, digamos, por un lado, una incapacidad por parte de la insulina de llevar adelante sus efectos metabólicos, y por otro lado, digamos, sostenido en el tiempo, una pérdida, digamos, progresiva de la capacidad del páncreas de secretar la cantidad de insulina que es necesaria para mantener la glucemia dentro de valores normales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estos esquemas? Bueno, yo sigo adelante, igual ya les repito lo mismo que les dije la clase pasada. Cualquier duda, consulta o comentario que quieran hacer, siéntanse libres de hacerlo, digamos, y parar la clase, porque la idea es que esto lo podamos comentar entre todos, digamos, hacer, digamos, la clase interactiva y que puedan sacarse todas las dudas que tengan. Bueno, yo sigo adelante. Entonces, en este esquema lo que vemos es un poco esta evolución, digamos, de la insulina resistencia, así una vez instalada y sostenida en el tiempo, digamos que se va a dar junto con ese daño tisular que va a estar afectando a las células beta pancreáticas, que son las responsables de la secreción de insulina, que en algún momento, digamos, digamos, de la progresión de la insulina resistencia, esto va a llevar a una disminución de células beta, digamos, capaces de secretar insulina, con lo cual la insulina que ese paciente pueda producir no va a ser suficiente para, en un contexto de insulina resistencia, poder mantener los valores de glicemia dentro de los rangos normales. Bueno, esto también sirve de repaso. Hago hincapié en la importancia que tienen los mecanismos inflamatorios, ¿sí? Digamos, la inflamación va a generar eventos celulares que van a estar interfiriendo en la señal que la insulina tiene en los tejidos periféricos, ¿sí? También a modo de repaso, recuerden que la insulina es una hormona que va a actuar a través de receptores de membrana. Esos receptores están formados por dos unidades, ¿sí? Y la unión de la insulina al receptor va a producir un cambio conformacional que en definitiva termina produciendo la activación de cascadas de fosforilación, que son las que desencadenan todas las señales intracelulares que llevan, a través de las cuales se van a llevar adelante los efectos metabólicos de la insulina, ¿sí? Una de las proteínas que va a fosforilarse en respuesta de la unión de la insulina a su receptor es el sustrato del receptor de la insulina. Cuando actúa la insulina, esta proteína, el sustrato del receptor de la insulina, recuerden que se fosforila en residuos de tirosina. Y a través de ahí se activan, digamos, distintas cascadas que, de acuerdo al tejido en el cual está actuando la insulina, va a producir distintos efectos. Uno de ellos es la translocación de los receptores GLUT4, ¿sí? De los transportadores GLUT4 a la membrana de las células. Esto se da en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, y de esa forma se favorece la entrada de glucosa a estos tejidos. ¿Qué pasa cuando la insulina tiene que actuar en un medio, digamos, donde se desencadenaron mecanismos de inflamación, ¿sí? Los mediadores de inflamación, como puede ser la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Eso Denme un segundo que estoy aceptando gente. Perdón, digamos, esos son los que les mencioné en la clase pasada. Esos mediadores de inflamación también van a actuar a través de receptores específicos, y una vez dentro de las células
van a producir, digamos, la fosforilación de otras, digamos, de otras proteínas intracelulares, que muchos de ellos actúan como factores de transcripción, ¿sí? Van a traslocar al núcleo de la célula y activar la expresión de distintos genes. El tema es que estos mediadores inflamatorios lo que van a estar produciendo también es la activación de cascadas de fosforilación, pero que van a producir la fosforilación de proteínas intracelulares, entre ellos también el sustrato, el receptor de la insulina, pero en sitios de fosforilación diferentes a los que fosforila la insulina, ¿sí? Fíjense, por la activación de mediadores relacionados con la inflamación, se van a fosforilar proteínas como el sustrato del receptor de la insulina en residuos de serina. Entonces, al fosforilarse en un sitio, digamos, en un residuo aminoácido diferente, esto hace de que las cascadas de señalización se vean bloqueadas e interferidas. Esa es una de las vías por las cuales la inflamación produce resistencia a la insulina, ¿sí? Y otra de las situaciones que ocurre también en un contexto de inflamación y de resistencia a la insulina es que hay cambios en el metabolismo lipídico, ¿sí? Se va a ver exacerbada la lipólisis del tejido adiposo, y eso, digamos, va a llevar a la acumulación intracelular de productos del metabolismo de los lípidos, como ácidos grasos y diacilglicerol. Estas moléculas, los ácidos grasos, el diacilglicerol, lo que va a producir es también la activación de otras proteínas, así como ser la proteína quinasa C, que tiene un efecto similar. Es una proteína con actividad, digamos, con capacidad, digamos, de fosforilación, y va a fosforilar proteínas, digamos, de la vía de la insulina, digamos, también residuos de serina, bloqueando los efectos de la insulina en el tejido blanco. A esto se le va a sumar, producto también de la inflamación, la acumulación intracelular de especies reactivas del oxígeno, que a su vez van a favorecer, digamos, el daño en las organelas y a su vez desencadenar mecanismos apoptóticos, ¿sí? Por eso es tan importante, digamos, tener en cuenta cómo los mecanismos inflamatorios, en definitiva, son los que terminan, digamos, produciendo y sosteniendo en el tiempo la resistencia a la insulina. Y de ahí un poco la relación entre la ocurrencia del síndrome metabólico y el desarrollo de la diabetes tipo 2, ¿sí? Por eso tiene tanta íntima relación ambos, digamos, entidades. ¿Hasta acá vamos bien? Un poco quizás esta diapositiva, no sé si viene a aclarar este tema que fue álgido de la clase pasada. Sí, doctora. Bueno. Bueno, y ahora sí planteada, digamos, la insulinoresistencia y su relación con el síndrome metabólico, un poco la idea de la clase es ver desde el laboratorio cómo podemos detectar la insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que ya lo dijimos, la insulinoresistencia es una condición metabólica central en la etiopatogenia del síndrome metabólico. Y digamos, el diagnóstico, digamos, o la evaluación, mejor dicho, de la insulinoresistencia se puede realizar en el laboratorio a través de pruebas de glucemia y de insulinemia en ayunas, y también a través del uso de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con curva de insulinemia. Digamos, la prueba por excelencia o de referencia utilizada para hacer la detección de la insulinoresistencia se denomina clamp euglucémico hiperinsulinémico, ¿sí? ¿Y cómo se realiza esta prueba? Bueno, lo que se le hace al paciente es infundirle una tasa fija, ¿sí?, de insulina, una cantidad de insulina de manera fija, y se le administra glucosa, ¿sí?, de una forma variable. ¿Y cuál es el objetivo de la prueba? Es mantener o lograr en el paciente al cual se le está haciendo el estudio un valor de glucemia, digamos, estable y determinado, que en general se fija cerca de los 90 miligramos de decilitro. Entonces, bueno, ¿cómo se interpreta esta prueba? En aquellos pacientes que no presenten, digamos, insulinoresistencia, es decir, o tengan un menor grado de insulinoresistencia, es decir, que conserven sensibilidad a la insulina, o sea, aquellos pacientes en los cuales la insulina conserve su funcionalidad, van a requerir una mayor tasa de glucosa, digamos, para mantener la glucemia. ¿Por qué? Porque cuando se le está administrando una cantidad
fija y constante de insulina, digamos, si el tejido de ese paciente tiene capacidad de respuesta a la insulina, la cantidad de glucosa que va a necesitar va a ser mayor porque la glucosa va a poder entrar en las células, ¿sí? Pero bueno, digamos, la utilización de este tipo de pruebas, o sea, el clamp euglucémico hiperinsulinémico, hace que sea, digamos, un método que es muy costoso, es laborioso y es complejo de llevar adelante en un laboratorio, digamos, de rutina. Entonces, llevó a la necesidad de ser reemplazado, digamos, por mediciones más simples, ¿sí? Y por eso se trató, digamos, de que las pruebas para la evaluación de la insulinoresistencia se vuelquen hacia las mediciones de glucemia e insulinemias basales o, digamos, la evaluación tanto de glucemias e insulinemia después de la administración de una carga estandarizada de glucosa, ¿sí? O sea, esas cargas estandarizadas de glucosa de alguna forma tratan de reemplazar esta infusión combinada de insulina y glucemia y glucosa. Bueno, entonces, con el fin, dijimos, de orientar el estudio hacia pruebas de laboratorio que sean más accesibles, se planteó, digamos, la posibilidad de contar con cálculos, digamos, que puedan utilizarse o realizarse con mediciones de ayuno. El método más utilizado, digamos, para hacer, digamos, un estudio de insulinoresistencia es el cálculo del índice OMA, ¿sí? Esa sigla OMA viene de una, digamos, de una leyenda que en inglés, digamos, significa, digamos, Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, ¿sí? Que, digamos, para calcular este índice se combinan, digamos, el producto de la medición de la glucemia basal por la insulinemia basal, y eso se lo divide por 405. O sea, es un índice que se obtiene a partir de una medición de glucemia basal, una glucemia en ayunas, y una insulinemia basal, o sea, una insulinemia en ayunos. Lo que se define, digamos, como un valor, digamos, compatible con un cuadro de insulinoresistencia es un índice OMA mayor o igual a 2,5. Bueno, ¿y de dónde surge este índice OMA, digamos, para ser indicativo de insulinoresistencia? Bueno, este índice, digamos, surge de hacer diferentes estudios poblacionales, ¿sí? Donde se evaluaron individuos sanos, individuos con, digamos, rasgos de insulinoresistencia. Entonces, poblacionalmente se estudió en ellos el valor del índice de OMA y se tomó, digamos, un valor que permita con buena sensibilidad y especificidad separar ambas poblaciones. Lo que tiene, digamos, la posibilidad de aplicar el índice OMA es que es algo fácil de obtener porque, digamos, surge de un cálculo, digamos, digamos, a partir de resultados obtenidos con dos determinaciones que son simples de realizar, y a su vez lo que muestra el índice OMA es que tiene una buena correlación con mediciones más complejas. Bueno, entonces hablamos, por un lado, de un cálculo realizado con dos determinaciones, también, digamos, mediciones basales o ayuno. Otra forma también, a través del uso de mediciones de ayuno, que puede ser de utilidad para evaluar la insulinoresistencia, es la medición de la insulinemia basal, ¿sí? La insulinemia basal per se puede ser un buen indicador de resistencia a la insulina. Lo que se vio es que tiene una buena correlación con la sensibilidad a la insulina evaluada por el método CLAMP, ¿sí? Que es el método de referencia. Y el punto de corte que se propone para, digamos, la evaluación de la insulina resistencia es de 12 mil unidades mililitro, ¿sí? Es el punto de corte que más se utiliza en la práctica clínica y se ve que tiene una buena concordancia con un OMA de 2,5. Es decir, una insulinemia basal en un paciente mayor a 12.000 unidades mililitro, al igual que un índice OMA mayor a 2,5, podrían ser indicativos en ese paciente de un estado de insulinoresistencia. Hay que tener en cuenta que si bien las mediciones de ayuno son relativamente fáciles de realizar y son accesibles en los laboratorios de rutina, son indicadores, digamos, que tienen algunas limitaciones, ¿sí?
porque tienden más que nada a representar el estado, digamos, de resistencia a la insulina, pero relacionado con la funcionalidad hepática, y lo que se ve es que no tanto van a estar, digamos, mostrando, digamos, un nivel de resistencia a la insulina que puede darse en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, en ese caso puede llegar a ser esto una limitación. Y hay que tener en cuenta que otro punto que no es menor es que las mediciones, digamos, de ayuno, cuando se utilizan para evaluar la insulinoresistencia, no van a ser buenos indicadores de insulinoresistencia en el caso de que los pacientes presenten una glucemia de ayuno alterada o un estado de diabetes, ¿sí? Van a ser mejores indicadores de resistencia a la insulina en el momento en el que los pacientes, hasta que el paciente presenta, digamos, valores de glucemias normales. Está dividido de 2. Pero no, ¿acaso no valen? Bueno, entonces ahora recapitulando respecto, digamos, a las pruebas que existen, están disponibles para valorar la insulinoresistencia. Como prueba de referencia dijimos el clamp euglucémico y perinsulinémico, que dijimos que si bien es una prueba de referencia, es laboriosa, es costosa y que no es tan aplicable al laboratorio clínico, ¿sí? Y hasta ahora estamos hablando de algunas otras pruebas que se basan, digamos, en la utilización de mediciones basales o de ayuno. Pues seguir teniendo más. Hay chicos, algún micrófono que está abierto, les pido a ver si lo pueden cerrar, porque están si haces interfiriendo eso, con la clase. Más, yo te dije ya la otra. Susana, a ver si podés Susana, por cerrar favor, tu su micrófono. Ay, por fin, soluciona. A ver, dame un segundo a ver si lo puedo silenciar yo de acá. A ver. No quiero interrumpir la clase. Lo mismo. Bueno, entonces dijimos como pruebas que se utilizan, digamos, pruebas de ayuno que nos permiten evaluar la insulinoresistencia. Hablamos de la medición de la insulinemia basal, y hablamos del cálculo, del índice OMA. Y también cuando les hablé al principio, digamos, de formas de reemplazar, digamos, el clamp glucémico hiperinsulinémico, digamos, se pensó o se evaluó la posibilidad de, digamos, de utilizar mediciones de glucosa, de glucemia y de insulinemia, digamos, en el contexto de una sobrecarga con una cantidad estandarizada de glucosa. Eso se refiere, digamos, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Se acuerdan que cuando vimos los criterios diagnósticos tanto de prediabetes como de diabetes la clase pasada, les mencioné esta prueba, digamos, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Que su fin fundamental es justamente hacer diagnóstico de prediabetes y de diabetes. Pero, digamos, el realizar una prueba en el contexto de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, mediciones de insulinemia, ¿sí? En cada momento de la prueba, también es una forma, digamos, que ayuda y permite pesquisar la existencia de resistencia a la insulina. Hay que tener en cuenta respecto de la evaluación de esta prueba, digamos, algunos puntos, ¿sí? Tener en cuenta que a veces la concordancia entre los valores de glucemia de ayuno y la glucemia 2 horas postcarga puede ser imperfecta. Piensen que es una prueba que está sujeta a variables preanalíticas, que ahora los vamos a ver en detalle, ¿sí? Variables preanalíticas y variables analíticas también, que tienen que ver con el tratamiento de esas muestras y la rápida centrifugación para evitar el consumo in vitro de la glucosa, ¿sí? Por parte de las células sanguíneas. Y otro punto también a tener en cuenta es que la glucemia evaluada, o sea, medida 2 horas postcarga de glucosa, ayuda, digamos, o permite diagnosticar más personas con prediabetes y diabetes que la glucemia en ayunos o que la hemoglobina glicosilada. Por eso también está incorporada como uno de los parámetros diagnósticos, ya sea para la prediabetes como la diabetes tipo 2. Bueno, ¿cómo se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿Sí?
Lo que tiene de bueno es que es una prueba que es, si bien hay que tener algunas consideraciones, es relativamente fácil de realizar, se puede hacer de manera ambulatoria, ¿sí? Al paciente se lo va a citar, se le va a hacer una medición de glucemia en ayunas, una toma de muestra en ayunas, ¿sí? Una extracción sanguínea con entre 8 a 10 horas de ayuno, y luego se le va a administrar una sobrecarga de glucosa, ¿sí? La misma está estandarizada, ¿sí? Al paciente se le va a dar una solución preparada con 75 gramos, ¿sí?, de glucosa anhidra, disueltos en 375 mililitros de agua, que tiene que estar a temperatura ambiente. Y en el caso de los chicos, cuando es necesario hacer esta prueba, lo que se hace es un cálculo de la sobrecarga en función de los kilogramos de peso de los chicos, ¿sí? Se calcula por kilogramo de peso una carga de 1,75 gramos de glucosa. Se prepara esa solución, y la solución debe ser administrada al paciente. El paciente debe tomarla, pero digamos en un lapso que no sea mayor a 5 minutos, ¿sí? Eso es muy importante. La temperatura del agua también es importante, por eso se estandariza la preparación de la solución, digamos, con agua a temperatura ambiente, porque la temperatura del agua va a estar condicionando el ritmo de absorción. Entonces es importante que esta condición se mantenga, ¿sí? Si bien es una prueba sencilla, relativamente sencilla de realizar, es importante que se sigan al pie las indicaciones, como para que los resultados obtenidos sean digamos, buenos, de buena calidad, analítica y preanalítica, y eso permita hacer una buena evaluación del paciente. Entonces dijimos que en el contexto de una prueba de tolerancia oral se van a hacer 2 tomas de muestra. Dijimos una determinación de glucemia basal, o sea, en ayunas, y una nueva toma, digamos, se va a hacer una nueva extracción de sangre a los 120 minutos, luego de que el paciente haya ingerido esa solución de glucosa, para la determinación de otro valor de glucemia. Condiciones preanalíticas que son importantes a considerar para la realización adecuada de la prueba es que el paciente tiene que llevar adelante, digamos, mantener una actividad física habitual y una alimentación habitual, ¿sí?, previo a la prueba. No tiene que modificar ninguna condición habitual de ese paciente, porque la idea es que la prueba se realice, digamos, en una condición metabólica y basal que represente, digamos, o que se acorde a la realidad de ese paciente. Es importante tener en cuenta que el paciente no tiene que estar cursando ningún cuadro agudo, es decir, no tiene que tener fiebre, no tiene que haber tenido vómitos, ni diarrea, ni un traumatismo, que son situaciones que pueden alterar los valores de glucemia, y que también, digamos, pueden estar condicionando la capacidad absortiva de la solución. Los pacientes no tienen que presentar trastornos de absorción, porque claramente esto va a tener impacto en los resultados obtenidos en la prueba. No tiene que estar recibiendo ningún medicamento de manera transitoria, así como puede ser corticoides o beta-adrenérgicos, que pueden condicionar o pueden alterar el ritmo de secreción de la insulina. Ni tampoco el paciente tiene que estar comenzando un tratamiento de contracepción oral, ¿sí? Eso está bueno que cada laboratorio lo tenga en cuenta, y quizá incorpore encuestas o un checklist, o digamos un listado de preguntas para hacerle al paciente antes de comenzar esta prueba, ¿sí? De manera tal de que estas condiciones preanalíticas sean supervisadas, para justamente que la prueba se realice en un momento oportuno. Entonces, indicaciones para el paciente: en las 12 horas previas a la prueba es importante, digamos, que no consuma gastrocinéticos, ¿sí?, que van a estar modificando los ritmos absortivos; antidepresivos que tengan efectos anticolinérgicos; y benzodiazepinas, porque van a modificar el ritmo de secreción de la insulina. Entonces, la dieta, factores previos a la prueba a tener en cuenta: la dieta, sí que tiene que ser dieta habitual. El paciente tiene que tener entre 8 y 10 horas de ayuno, dice 12, pero bueno, en general quizás las 12 horas de ayuno son excesivas. Tener en cuenta la edad del paciente, el peso del paciente, si recibe algún tipo de medicación, si ha sido sometido a alguna cirugía recientemente,
o puede tener o puede estar cursando algún trastorno de la absorción, ¿sí? Algún trastorno malabsortivo, y si se encuentra ese paciente en alguna situación de estrés particular que puede condicionar los resultados de la prueba. A tener en cuenta durante la prueba, ¿sí? Porque si bien es una prueba sencilla, el éxito de la misma, ya les digo, depende de poder controlar las condiciones preanalíticas, ¿sí? de ese paciente, y también la importancia de considerar algunos factores que tienen que mantenerse y respetarse en el curso de la prueba, ¿sí? La hora a la que se realiza, la cantidad de glucosa o la carga de glucosa que ese paciente ingiere, el hecho de que no haya consumo de ninguna sustancia durante el curso de la prueba, como puede ser café, la postura, el hecho de que el paciente se mantenga quieto, ¿sí? La posibilidad de fumar, o sea, el consumo de cigarrillo, la actividad física o la presencia de náuseas o vómitos durante la prueba. Es importante también, como recomendación, cuando un paciente se acerca a pedir indicaciones al laboratorio, digamos, que se le mencionen estos puntos, digamos, para que el paciente venga preparado para que, digamos, poder permanecer en el laboratorio el tiempo que la prueba requiere, ¿sí? Que sepa que va a tener que estar 2 horas en el laboratorio, que va a tener que estar sentado, que no puede deambular, que no puede comer, que no puede fumar, ¿sí? Porque son puntos muy importantes a controlar, digamos, para digamos, que la prueba sea realizada de manera corriente, ¿sí? De manera correcta, perdón. Entonces el paciente durante la prueba no puede fumar, no puede ingerir alimentos y tiene que permanecer en reposo hasta que la prueba finalice. Bueno, ¿y cómo se interpretan los resultados? Que les traigo, digamos, lo que serían los valores de corte, digamos, ya sea de las glucemias de ayuno y las glucemias evaluadas 2 horas post carga de glucosa, ¿no? Que permiten clasificar al paciente como un paciente, digamos, normal, un paciente diabético o un paciente con glucemia de ayuno alterada, en el caso de que su glucemia plasmática de ayuno se encuentre entre estos valores, entre 100 y 125, o un paciente con tolerancia disminuida a la glucosa, cuando, digamos, producto de la evaluación de su glucemia 2 horas postcarga, el valor, digamos, de su glucemia se encuentra entre 140 y 199 miligramos decilitro, ¿sí? Esto ya lo vimos la clase pasada cuando les mostré los criterios diagnósticos tanto de prediabetes como de diabetes, ¿sí? Bueno, pero más allá de detallarles la realización, cómo se realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa, tener en cuenta que, como ya les mencionaba, en el contexto de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, el poder hacer mediciones de insulinemia también permite pesquisar la existencia de insulinoresistencia, pudiendo medir la insulinemia a los 60 y a los 120 minutos postcarga, ¿sí? Existen valores, ya vimos al principio, hace un rato, digamos, de insulinemias basales, o sea,